NQ La Superestación presenta Visto Bueno Radio, el programa donde se conjugan experiencia y juventud periodística en el análisis político. Bienvenidos, le invitamos a dar el visto bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a una emisión especial porque es la número 148 con la que estamos cumpliendo 3 años al aire con esta mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio. Y bueno, pues antes de darles a conocer quiénes están en esta mesa, me gustaría recordar a quienes estuvieron desde un principio con nosotros, que fue Andrés Torres, Gerardo Rodríguez, Benigno Cerdeira y Roberto Rico. Pero Benigno Cerdeira nada más tuvo de nombres, ¿no? Sí, como que uno... Sí, un día o dos. Pero bueno, pues a ellos les agradecemos el que hayan formado parte de esta mesa de diálogo y análisis, y bueno, y a los actuales, ingeniero Lizcay, muchas gracias y bienvenidos. Pues aquí estamos, hace 3 años tuvimos la idea de instalarnos en una mesa, hablábamos mucho por fuera y nos dijeron, pues, empiecenlo a decir por el micrófono, y aquí estamos. Y ahora, bueno, pues ha crecido la mesa. Así es, ahora con Natividad Castrejón. Muchísimas gracias. Lo único que no ha crecido es la esplendidez de Alejandro Gómez, no, que debe mandarnos un pastel, el vino, bocadillos. Bueno, el pues programa apenas va iniciando. Sí, a lo mejor tenemos la eso es sorpresa, tener, ¿no? sí, eso es tener. Buenas noches. Licenciado Juan Manuel Sepúlveda, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Y bueno, y así como tenemos las cosas, ¿qué está pasando? ¿Por qué otra vez agarró cuerda? No he dado la presentación estelar, me da un minuto. Luis Yaca, gracias, bienvenido. Y por supuesto José Luis Antón, como en todas las Era lo que quería decir, Pero también agradecer a controles técnicos, a Jorge Martínez, que estos 3 años nos ha estado acompañando. También en su momento nos acompañó Tamna Reynoso. Y bueno, pues ahora están los hermanos Manzano Hidalgo y Adriana Rieta. Así que les agradecemos a don Alejandro por habernos permitido instalar esta mesa de diálogo y análisis. Y bueno, ponemos a su disposición, antes de entrar a los temas, el correo electrónico vistobueno.radio@gmail.com, y también, bueno, nuestra página de internet www.vistobueno.com. Nuestros correos son estos, y las líneas telefónicas 107-0526 y 107-0523. Lo de presentarme era un pretexto, quería sus... No, eso es lo que quería su tiempo oficial. Por supuesto. Mis 3 minutos me tocaron. Por cierto, oye Luis, nada más quería recordar ahora que decía de la primera mesa hace 3 años, recuerdo lo duro del formato. Ahora que están hablando del debate, nos medíamos los tiempos, y si ya te pasaste 1 minuto, y ahora ya nos agarramos confianza. Somos una bola de... No, agarramos confianza, agarramos el micrófono. Sí, ahora agarran el micrófono y no lo ceden. Por más que te hacemos señas, Pepe, no lo sueltas. Pero bueno. Bueno, pero vamos entrándole al tema, porque hay varios temas que vamos a tratar hoy, y me gustaría que viéramos las razones en un análisis serio, fuerte. ¿Qué está pasando? Otra vez Moreira está de moda. ¿Por qué? Ya todo lo que se ha dicho de Moreira se quedó, y no lo han agarrado, no lo han metido a la cárcel, no ha pasado absolutamente nada, y hoy en Estados Unidos retoman el tema con el secretario de Finanzas, el ex secretario de Finanzas, y vuelve a tomar el caso Moreira. Esa va a ser la guerra sucia que pronosticó el PAN que iba a tener, porque yo veo las encuestas y cada día están peor. Quiere decir que las campañas de contraste no dan resultado, o esta del PAN no le da resultado. Pepe, ¿tú qué opinas? Mira, Luis, yo creo que hay que recordar que hace un año Humberto Moreira marcaba la agenda, ¿no? Es decir, llegó como presidente del PRI y no sabían en el gobierno federal cómo contestarle. Esa es la verdad. Sacaron a Javier Lozano y luego le contestó Juan Molinar Orcasitas. Era un verdadero problema de comunicación para el gobierno federal. El problema es que este fajador de los medios traía una deuda de 34,000 millones de pesos bajo el tapete. Entonces, cuando el gobierno federal detecta ese punto, pues no hubo más historia para Humberto Moreira, y después vino la costosa elección de Rubén, de su hermano, con todo lo que ello implica. Entonces, yo creo que son 2 temas, el financiero, en estricto tema del manejo de las finanzas públicas de Coahuila, y las razones políticas que derivaron en que esto se ventilara. ¿Por qué? Porque aquí hay cosas que nos pueden parecer poco éticas y nos pueden parecer hasta cierto punto inmorales,
elevar a un grado, superlativo la deuda pública, pero otras muy distintas, las ilegales. Hasta cierto punto, el tema nunca fue contra Moreira o que hubiera cometido alguna ilegalidad. Decían, ¿cómo endeudó a Coahuila, no? Incrementó la deuda de 3,000 a 34,000 millones de pesos en un periodo de tiempo suficientemente corto como para espantarse. Pero ahora la nota es que se le acusa de lavado de dinero en Estados Unidos a su ex hombre fuerte en el campo financiero, que es Javier Villarreal, y que también ha fungido como el chivo expiatorio mediáticamente hablando. Entonces, yo tampoco dejaría pasar el hecho de que ha sido la agenda del Grupo Reforma, la de pegarle con todo a Humberto Moreira, con bases, pero pegarle con todo a Humberto Moreira por un tema ya mucho más personal, editorial, y que vincula el gobierno de Coahuila con los intereses de Grupo Reforma, que es aquel periódico Palabra, que en Coahuila, no contó con el favor del gobernador entonces Humberto Moreira, y vulgarmente se la guardaron. Entonces creo que hoy estamos viendo la revisión de muchas de esas cosas. Uno, el fajador que puso en su lugar el gobierno federal. Dos, el que ha servido de puntal para atacar al PRI. Tres, en efecto, yo creo que el mejor ejemplo del manejo poco controlado y racional de las finanzas públicas. Yo creo que nada justifica, incluso él habla de infraestructura y sí, pero yo creo que eso demuestra que no hubo responsabilidad en términos financieros. Y cuatro, que estamos en campaña. Pero y que dónde más pegarle al PRI que Humberto Moreira, ¿no? ¿Por qué si hablan tanto de Moreira, podrá caer bien, podrá caer mal, podrá hacer lo que quieran? ¿Por qué no lo meten? ¿Por qué no hay un proceso que vaya en contra de él? Y lo meten, ya pasaron mucho tiempo, y ahora lo retoman y lo vuelven a retomar, y nada más va siempre relacionado con la campaña. ¿Por qué, licenciado? Porque precisamente ese es el chiste. O sea, si se lleva el asunto por el cauce legal a un tribunal, pues tendrá que decir culpable o inocente. Y se lleva un tiempo. Vaya, pero además tendrá que individualizarse la pena. Acá en la opinión pública, en este tribunal de los decires y de los rumores y demás, pues todos son responsables. O sea, ellos pretenden que quien se encauce sea al PRI y no a Humberto Moreira, pero además manejado de una manera verdaderamente vergonzosa, ¿no? O sea, vamos a presentar una denuncia ante el IFE para que ellos investiguen dónde está el vínculo. Claro. O sea, en todas partes del mundo las cosas son al revés. Yo presento pruebas de que hay, indicios de que hay un vínculo entre la deuda y Enrique Peña Nieto, sería el caso particular, y entonces de ahí se presenta la denuncia y se investiga esa denuncia. Pero así como que, a ver, IFE, investiga a ver qué culpa puede tener o no puede tener, pues digo, sí se me hace muy irresponsable. Porque seguimos en lo mismo, Es decir, el caso Moreira es el caso que han sacado los de la oposición y lo siguen revoloteando y no avanza. No, y vaya, ni avanzará. Lo que pasa es también que cada día están jugando al kamikaze. Cuando escuchamos la campaña de la señora Wallace en el Distrito Federal, directamente citando ya no más Paredes, o sea, una campaña verdaderamente rabiosa en contra de Beatriz Paredes, o sea, digo, se da uno cuenta que pues el PAN está apostando todo a esta campaña. ¿Qué va a pasar si, como parece indicar, no les funciona esta campaña negra? Porque además ni están contra el PG 2006, que es otro PG, el actual el PGcito. Ya tiene otras características. Exorcizado. El país no es el mismo, o sea, yo creo que es una apuesta bastante absurda. Y que el problema es que a la hora que no le salga bien, pues va a ser la debacle total, Pero normalmente cuando se hace un cuarto de guerra, y tú lo sabes, Natividad, tú has sido víctima de muchas campañas negras en tu trayectoria política, los cuartos de guerra son para ir midiendo qué tan efecto hacen o no hacen una campaña de contraste, que ahora se acostumbra a decirle campaña negra. ¿Qué sucede? ¿No hay revisión en el PAN como para saber que hasta hoy no le ha dado resultado?
A ver, yo lo dividiría en dos partes. La primera, coincido con Pepe Antón, o sea, la conducta pública, política de Humberto Moreira es cuestionable desde cualquier punto de vista. O sea, la responsabilidad de endeudar un Estado en esa proporción debe tener un costo político y es lamentable que no tenga un costo legal, un costo penal. El político ya lo tuvo, ¿no? Pues en parte ya no lo tuvo. El presidente ya fue quemado con leña verde. Así es. Y ahora viene lo legal, ¿no? Porque no solo es el endeudamiento, son los varios miles de millones de préstamo que solicitaron y que obtuvieron metiendo documentos falsos, falsificando decretos del Congreso. Esa es la parte legal, ¿no? Que es la que está en juego. Y bueno, la justicia tiene sus tiempos y aparte de el porcentaje mayor del 95% de casos de impunidad, pues tiene sus tiempos y va a llevar muchos años o muchos meses, ¿no? El poder llegar a una conclusión de este caso, ¿no? Ahora, esa es la parte, yo sí quiero dejar clarito, ¿no? Mi opinión personal es que Humberto Moreira es poco el costo que pagó y además el cinismo con esa historia, ¿quién se atreve a proponerse para ser presidente de un partido político nacional? Solamente quien está en la pretensión soberbia de pensar que la gente es estúpida y que los partidos también lo son. O sea, con esa cola me escondo en el rincón de mi casa y no busco la presidencia nacional de un partido, ¿no? Esa es mi opinión, ¿verdad? Y la otra del Partido Acción Nacional, ¿verdad? Claro, va a apostarle a este caso y si salen otros, a otros, ¿no? Lamentablemente para la estrategia del PAN, pues no, las encuestas marcan que este contraste o esta guerra sucia pues no le está abonando ningún resultado. Ahora, hay estrategas políticos que dicen que cuando vas muy abajo en las encuestas no te queda otra más que echarla a perder, ¿verdad? Echarla a perder con la posibilidad de que tal vez logres arrancarle algunos puntos al puntero y subir tú, y si no le quitas nada pues ya estabas perdido de todas maneras. Si el problema es que no se mide el costo social, no se mide el daño que se le hace a las instituciones políticas, a la democracia misma y la polarización con que dejan a la ciudadanía. Escuché a Orcasitas decir hace unos días, ahora viene la división y después vendrá la unión, ¿no? O sea, primero lastimémonos y pasando el día de la elección, otra vez nos juntamos, ¿no? Me parece muy irresponsable. Orcasitas. Molina Orcasitas. Todo puede ser con respecto a esa persona. Sí, igual, ¿no? O sea, estamos hablando de dos aspectos éticos, ¿no? Uno desde el gobierno y otro desde una campaña de contraste muy ruda, efectivamente, y yo creo que la van a polarizar más. Yo sí creo que la desesperación lleva a cometer actos así, ¿no? Irracionales. Luis, ¿tú qué opinas? Pues dos tiempos. También yo vería el asunto en dos tiempos. El primero, que el caso de Javier Villarreal está hoy impulsado por grupos empresariales, en teoría, y organizaciones civiles, así como políticas, en donde se pide la pista del dinero, ¿no? Ellos lo que le piden a Estados Unidos es y a la propia casa periodística esta que investigue acerca del rastro del dinero. Esa es una. Y bueno, a mí se me hace que es una estrategia de corto plazo, y esto, el corto plazo estoy hablando en términos del debate. Esto pienso que va a hacer implosión en el debate, desde mi punto de vista. Pepe, el mismo tema, después del proceso electoral, ¿lo seguirán? ¿O ya se quedará libre? No lo sé, es muy buena pregunta. Ahora, decía Natividad, ¿cómo es que Moreira pudo pensar que podía ser presidente de un partido y más con el foco mediático que tiene el PRI con una cola de ese tamaño? Yo, en defensa, no de Moreira, pero sí de sus razones, debo decir, porque a la gente no le importa. Es decir, creo que mucho tuvo que ver la popularidad que le marcaban las encuestas en Coahuila, que traía como del 97%, si no mal recuerdo, que implica que también el ciudadano está totalmente desconectado de la responsabilidad de ejercer el poder. Es decir, tuvo satisfactores con ese dinero. Sí, claro. O sea, pero es una apuesta demasiado alta, a mi juicio. Es decir, si a mí como ciudadano me dicen, antier debíamos 300 millones y ahora debemos 34,000, algo pasó aquí. Suponiendo que la totalidad de esa enorme masa de recursos se hubiera invertido en puentes, en escuelas, en hospitales. Hoy lo que cuestiona Reforma es que no haya sido así, ¿no? Es decir, que ni siquiera ese dinero fue dirigido a la obra pública, sino que fue desviado a cuentas
del tesorero. Entonces, la realidad es que también, y tú lo has insistido mucho en tus columnas, Natividad, la ciudadanía tiene una dosis de responsabilidad, porque creo que el famoso Moreirazo fue demasiado ex post, es decir, nos enteramos ya que Moreira era presidente del PRI, y si no hubiera sido presidente del PRI, y si no hubiera molestado, si no hubiera molestado la actitud de Moreira como presidente del PRI, ¿sería tema la deuda de Coahuila? ¿Como es tema? Porque ahí está la deuda del gobierno de Michoacán, de Leonel Godoy, que, vamos, yo creo que en un afán muy competitivo con Moreira, ¿por qué no? También debe 38,000 millones de pesos. O sea, creo que sí es tema de fondo, pero también tema que nos obliga a los ciudadanos a revisar, pues, cómo andan las cuentas de los gobiernos, ¿no? Es como una responsabilidad mínima. Ese tema yo creo que es bien importante, porque toca el fondo del problema. Claro. O sea, apostar en este estilo pragmático que tenemos de hacer política en este país a pedir prestado para hacer obras, funciona, ¿eh? La gente se apantalla con las obras. Vaya, los gobiernos se miden como obras de albañilería, ¿no? A ver cuántos tabiques se pegaron, cuántos puentes, segundos pisos y demás. Y sí, vaya, incluso la Conseja Popular dice, bueno, robó, pero hizo obra. Yo conocí Coahuila antes y después, y sí sobra, ¿eh? Que no justifican, pero sí sobra. Métale 34,000 millones. Sí, claro. Verá que lo que logra. Son las 8 de la noche con 19 minutos y agradecemos a Joel Sánchez a través de su cuenta de Twitter, felicita a la mesa de diálogo y análisis, Gabriel Domínguez y José Sandoval también. Muchísimas gracias por sus felicitaciones, Pepe. También a Raúl Arroyo, a David Tenorio, a Jorge Rojas, a Memo Peredo, a Paulina Rodríguez, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pepe Sandoval estuvo con nosotros, ¿eh? Sí, también llegó a participar en nuestras mesas de diálogo y es columnista de Crónica y Visto Bueno. Vamos a hacer una pausa, son las 8 de la noche con 18 minutos. Recuerda nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Regresamos después de este corte. No se desconecte de Visto Bueno Radio. En Visto Bueno Radio. Qué bueno que sigue con nosotros, son las 8 de la noche con 21 minutos. Recuerda nuestro correo electrónico vistobueno.radio@gmail.com si tiene usted algún comentario que hacernos. Bueno, hay un tema que es muy parecido con la cuestión de los dineros, las pensiones en el gobierno federal. ¿Cuándo van a reventar? ¿Van a reventar? ¿Cómo se van a pagar? Yo creo que quiero tiene todo que ver a los pensionados, ¿eh? No, pero tiene todo que ver, es porque hablamos del manejo de las finanzas públicas como si no hubiera mañana, ¿no? Es decir, en todas las esferas de lo público. Y la verdad es que las deudas de los estados han sido tema en los medios gracias a una contribución de Humberto Moreira. Pero si no hubiera sido tema. Por ejemplo, la deuda de Pemex ha crecido casi al doble en los últimos 5 años. Pero el deuda pasivo de pensiones, ¿eh? Eso es gravísimo. No, bueno, a ver, para poner un dato que hoy lo resaltaba Enrique Quintana en Reforma, que es importantísimo. Toda la deuda de los estados, es decir, si usted que nos escucha suma cada una de las deudas del DF, del Estado de México, de Hidalgo, de Coahuila, de Michoacán, etcétera, suma prácticamente la misma cantidad de lo que solo el año pasado se pagaron de pensiones. O sea, tenemos un verdadero reto en esa materia que no hay visos de que queramos enfrentarlo de una forma responsable. Pero además, Pepe, cuando oímos hablar de Grecia, se nos hace muy lejos y decimos, híjole, pobres personas, ¿cómo están? Pues yo no veo muy lejano el que nosotros, si seguimos por este rumbo, nos convirtamos en una Grecia, ¿eh? Pues en 12 o 13 años, lo que se tenga que pagar para el sistema de pensiones, públicas y privadas, va a representar 1 de cada 3 pesos del presupuesto federal. ¿Cómo cuántos sistemas de pensiones habrá en el país? Como 100. 100. Pero para que nos demos una idea, todo Pemex, es decir, todo lo que vende Pemex, y además todo lo que le quita el Estado mexicano, que es más que suficiente, representa 1 de cada 4 pesos del PEF, del presupuesto de egresos de la Federación. Es decir, las pensiones serían más de lo que Pemex aporta, con además el petróleo yéndose en nuestras reservas dentro de 15 años, ¿no? Cuando muy... Es decir,
el panorama financiero yo creo que ha tenido en México en los últimos 12 años una burbuja. Aunque parezca que el dinero nunca alcanza, en este país ha alcanzado, ha sobrado. La hacienda pública, los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales han tenido recursos históricos, lo estamos platicando aquí en el corte. El problema es qué va a pasar una vez que las fuentes de financiamiento que tenemos hasta hoy se agoten, porque no son viables en el futuro, ¿no? Ese es un grave problema, y no lo vamos a ver en las campañas, ¿eh? Yo no he escuchado que absolutamente nadie hable del tema del sistema de pensiones en el mediano y largo plazo. Luis, pues yo nada más recuerdo el caso, seguramente usted también. En Veracruz hasta hay un instituto de pensiones. Sí, claro. Y es un caso que de verdad es para hacer un libro, porque pues el instituto sobrevive y vive de milagro, y obviamente del presupuesto de egresos de la Federación vía gobierno del Estado. Y retomando un poco el tema de Pepe, y en razón de la columna que comentó de Enrique Quintana, imagínense los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no hacen una proyección de futuro para el 2022 y se habla de 1.231.000 millones de pesos. Sería el 33.9% del gasto programable del PEF. Entonces, o sea que estamos hasta las chanclas del drogado. Pero ¿sabe qué otra cosa? Y yo creo que aquí también en la mesa seguramente conocen a alguien. Yo sí conozco a alguien y es una persona privilegiada porque tiene 3 pensiones. Y bueno, gana 57,000 pesos al mes. ¿En serio? Y vive de maravilla. ¿Pero cómo 3 pensiones? Ahora no lo entiendo. Tiene 3 pensiones. Tiene la que le dejó el esposo, tiene la de ella, que ya está jubilada, y tiene otra que no sé cómo la consiguió, pero tiene 3 pensiones. ¿Y puede ser eso? ¿O es algo indebido? No, claro, el que sea indebido no afecta a la propiedad de que sea. Hay múltiples casos de esos, ¿no? Qué barbaridad. Pero digamos que es una excepción a la regla, ¿no? O sea, sí, claro. Estamos en un país donde las pensiones son una verdadera excepción. El problema, aparte del problema, es que toda la estructura, el andamiaje de las pensiones se hizo en un país diferente. O sea, se hizo cuando el país tenía muchos menos habitantes y el nivel de vida, los años de vida eran mucho menores. Entonces tenemos hoy día hombres y mujeres jubilados que viven más, pasando los 50 años, ¿no? Cuando todavía te quedan 15 años de trabajo, 20 años de trabajo, 15 años de trabajo todavía fecundo, fuerte, así, y entonces están jubilando muy jóvenes, ¿no? Entonces, a nadie le gusta que le quiten lo que se llama ya una conquista laboral, ¿no? Pero tampoco estamos preparando para que los que estamos a medio camino o los que están ingresando a la fuerza laval se hagan pensiones realmente acordes a la realidad, porque algún día efectivamente lo que está pasando en Grecia y en otros países nos va a alcanzar, pues, ¿no? O sea, es irremediable. Las deudas no hay plazo que no se cumpla, pues. Es que como sistema de pensiones nos puede llevar a una bomba de tiempo, una bomba de tiempo, un desastre tremendo, ¿eh? Mira, para ser muy claros, es como si nosotros tenemos un gasto en la casa de 10 pesos. Ay, ni me recuerdes, ¿no? Pero además le tienes que dar a tu esposa, Luis, 3 pesos invariablemente y fijos. Y estás calculando que dentro de 5 años, pues no vas a ganar 10, sino vas a ganar 5, pero lo que le tengas que dar a Vilma van a tener que ser 6, no salen las cuentas. Eso es más o menos lo que me ha salido con ella. Pero eso es más o menos lo que pasa con el sistema de pensiones. Y no es un tema político, porque obviamente pasa lo que está pasando hoy en España, ¿no? La verdad, a mí sí me impresiona, que creo que seguimos siendo en muchos sentidos una isla. Hoy el reclamo en España es el no a los recortes del gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, pero en particular uno, que es que les va a hacer pagar completas las medicinas. Y hoy aquí el tema candente de campaña es te las pago, ¿no? Entonces es así como una visión gratis al futuro para quien quiera verla. Sí, no, y aquí ese tema de las medicinas, yo creo que se han de acordar bien en esta mesa, porque es un antecedente de octubre de 2010, cuando se aprobó en San Lázaro la modificación a la ley del Seguro Social, ¿no? Cuando dijeron que iba a ser un negocio y que era la ley símil y demás. Pues es un tema que sí es un tema político. Ahora, yo sí recomiendo, nosotros en Visto Bueno estamos haciendo un ejercicio, cada semana sacamos una lista de precios
con 6 o 7 farmacias, y la verdad sí vale la pena checar los mejores precios, porque sí hay unas fluctuaciones bastante fuertes en precios, Independientemente de los problemas que ya se tengan, chequen muy bien los precios, porque de una farmacia a otra hay modificaciones muy fuertes, Sí, sin duda, y aparte, lo que pasa es que también hay farmacias que ya en estos tiempos están metiendo las marcas libres, ya no precisamente una en particular, sino ya son marcas libres que ya venden lo que son las sustancias, ya no es el patente, que es el que cuesta, y el que cuesta muchísimo en algunas de esas farmacias. Acaba de hablar la doctora Larrieta. No, pero es que sí tengo... hace no mucho, mire, de verdad, hace no mucho tuve que comprar 10 medicamentos para Mariana, que fue cuando se enfermó. Y es el estar viendo en dónde realmente es más barato, y ellos mismos le dicen, este es de patente y este es marca libre. Trae lo mismo, checan las sustancias, traen los gramos, y es cierto, lo que pasa es que a veces nos dejamos llevar por la marca. Y no es eso, tenemos que aprender. Casos, Carmen, es que hay enfermedades controladas, pero en las que sí, sin duda, la marca sí debe de ser la que se está recetando. Pero en la gran mayoría, que son antibióticos, antihistamínicos y todo este tipo de medicamentos, sí se puede modificar por las sustancias y no tanto por la marca de patente, que a veces es lo que vimos en la tele, en la radio. Pero son por la medicina, pero la medicina que quiere recetar Peña Nieto me parece muy populista y muy... no, bueno, a ver, ya también dijo él. Pues este comercial ahora de Peña Nieto de subirse a la propuesta del verde. Que aquí varias veces hemos dicho que es una... barrabasada. Sí, pues ya la tomó el candidato del PRI. ¿Y Josefina también? Bueno, o sea, ¿de qué empobrecer no? ¿Cómo es prometer no empobrecer, verdad? Pero bueno, ese es el populismo barato de las campañas. Son las 8 de la noche con 30 minutos, vamos a identificar la estación y regresamos con más de este populismo. Estás escuchando XCNQ 6 en Visto Bueno Radio. Son las 8 de la noche con 31 minutos. Yo nomás quisiera apuntar sobre este tema de la oferta electoral de te pago las medicinas, que ya lo trae el PAN, ya lo trae Josefina, lo trae el Verde, lo trae su candidato también, Enrique Peña Nieto. Yo preguntaría, si alguien de verdad hiciera un ejercicio financiero serio, ¿qué salen? Porque entiendo que la lógica de la propuesta es, si el gobierno no tiene las medicinas, que te las pague, ¿no? Esa es la lógica. Bueno, yo primero me preguntaría, ¿y cuánto sale que el gobierno las tenga? Yo creo que infinitamente más barato a que las pague. Yo creo que una propuesta seria tendría que disponer de, ¿qué necesitamos para que presupuestalmente en las clínicas del gobierno hubiera o se abatiera el desabasto de medicinas, ¿no? Esa tendría que ser la respuesta en un esquema de servicio público, al que entiendo todavía queremos defender. Pero es esta parte de, como bien dice Nati, de prometer, aunque lo único que empobrezca es a la democracia, porque sí lo paga la democracia. Yo he podido ver ahora los spots de Barack Obama para su reelección, y la información que provee es en verdad para un electorado atento. Da cifras, da datos, pero imagino que una campaña así en México sería tremendamente ineficaz. La tacharían de mal enfocada y para el círculo rojo, para tecnócratas. Aquí también se dan cifras, pero hay que checarlas porque quién sabe cómo se... Bueno, aquí Josefina dijo que había construido 3 millones de pisos firmes, y el gobierno calderonista dijo que había construido 2, ¿no? Entonces, cosa de cuadrarlas. Eso es un tema muy sensible, ¿no? Aquí hay una ventaja. Afortunadamente no cumplen con lo que prometen, porque si cumplieran sería un verdadero problema. O sea, sí sería muy complicado. O sea, mejor que se quede así, ¿no? Ahora, la pregunta que tú planteabas de los recursos, pues el problema es que los dineros públicos andan un poquito distraídos en este país, o sea, andan pensando en otra cosa, se meten por otro lado, en fin, yo creo que los 3 elementos básicos, que serían seguridad, serían educación, sería salud, o sea, no es posible que se trate de ahorrar en ámbitos como estos, cuando los ejecutivos estatales y el federal tienen una disponibilidad de recursos impresionantes, cuando tratan de mover algún espacio, simplemente citar la cifra de lo que se gasta Presidencia de la República en spots
y en publicidad es verdaderamente pavoroso, ¿no? Presidencia solamente. Solamente la pura presidencia de la República, más aparte de las campañas que hacen los señores secretarios. Pero además, fíjate qué ironía. Y la secretaría, porque sí, claro. trae cada secretaría de su Sí. propia bolsa. Ahora, yo creo que realmente los estados, hoy en día, sí están con problemas serios de liquidez, ¿eh? O sea, el gobierno federal no ha dado en las fechas que tiene que dar el flujo de dinero, ¿eh? Bueno, pero Menos ahorita en es con campaña. intención electoral, ¿verdad? Con lo que quieras, pero ahorita los estados están seriamente con problemas, ¿no? Ya tiene rato que está... Sí. Pero fíjate, apretado. qué ironías. Hace 12 años, me atrevo a pensar, cuando iniciaba la 58 legislatura de la cual formabas parte, uno de los grandes temas es urge una reforma fiscal para tener más recursos públicos e invertirle a salud, a educación y a combate a la pobreza. O sea, la lógica era de ingreso, es cómo tenemos más dinero, qué hacemos, qué reforma legal hacemos para tener más dinero. Lo triste y la tragedia de los últimos 12 años, que además es una tragedia medio invisible, porque no la hemos comentado suficiente, es que dinero hubo. Es decir, el último presupuesto de Ernesto Zedillo es prácticamente la cuarta parte de lo que se ejerce este año. O sea, tuvimos 3 veces el presupuesto de Zedillo. ¿Qué le hicimos al dinero? Porque entonces la lógica de una reforma fiscal, Luis, que era tener más dinero, ahí estuvo, ¿eh? Yo creo que ni en el mejor escenario de una reforma hacendaria contemplaba tener esa masa extraordinaria de recursos que nos dio el petróleo. Y sin embargo, nos las arreglamos para gastar superfluamente. Porque por eso el tema también es de gasto. Uno de los problemas graves del gobierno de Fox casi todo se fue a gasto corriente, y el PAN, que por décadas desde la oposición sí. presumió su capacidad de administración o la proponía, ¿no?, como una forma de administrar mucho más eficaz, mucho más eficiente. En el gobierno de Fox duplicaron el número de direcciones, triplicaron el número de sus secretarías, o sea, realmente hicieron un Estado aún más obeso de lo que ya estaba, ¿no? Y muy poco dinero a la inversión de largo plazo. Por eso, Natividad, es muy importante que no nada más chequemos quiénes son los candidatos, quiénes son las gentes que rodean a los candidatos, porque ahí van a salir los próximos secretarios. Y si es gente que no está preparada, es gente que va a ocasionarle serios problemas al presupuesto. Carmen. Son las 8 de la noche con 37 minutos. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno en este tercer aniversario. Regresamos.